Lectura e interculturalidad. Estudio de casos sobre la recepción literaria china en el contexto español. El siglo XXI se caracteriza por la complejidad étnica y cultural de las sociedades postmodernas, la gestión de la diversidad, el estudio de las relaciones étnicas y el fenómeno de la hibridación han sido algunos de los temas relevantes objeto de estudio y análisis durante los últimos 20 años. Desde la década de 1980, España comienza a perfilarse como destino para personas procedentes de otros continentes, pese a que el número de personas de origen asiático en el país no llega al 10% del total de los y las residentes extranjeros. La emergencia de China como superpotencia económica ha contribuido a incrementar el contacto físico-cultural de los y las españoles con manifestaciones culturales asiáticas, como las exposiciones artísticas de origen chino realizadas en España, las proyecciones cinematográficas y la publicación de obras literarias, entre otras. Tras un primer apartado en el que se presenta el grupo de discusión como una técnica de obtención de datos cualitativos sobre la interpretación colectiva de una obra literaria y el trabajo de campo para la obtención de la información, se procede a la presentación de los discursos de los tres grupos que realizaron la lectura de la obra, exponiendo los puntos más relevantes en el relato elaborado por cada uno de ellos y destacando los aspectos en los que los difieren. Una vez presentados los resultados del estudio, se procede a analizarlos a partir de las herramientas analíticas propias de la recepción literaria y se muestra cómo las aportaciones teóricas de la estética de la recepción no explican las diferentes interpretaciones que proponen las lectoras del estudio, porque como se aborda en la segunda parte de la discusión, no tiene en cuenta la dimensión social en la elaboración. Los grupos de discusión son una de las técnicas de la metodología cualitativa propia de las ciencias sociales. Se utilizan para estudiar la configuración discursiva de los grupos sociales en torno a fenómenos concretos, es decir, lo que se piensa sobre ellos y cómo se interpreta. Pero para aclarar, un grupo de discusión de una obra literaria no es lo mismo que un grupo de lectura. El primero es una técnica metodológica de investigación social y el segundo es una actividad cultural. El primero tiene por objeto estudiar el cómo y el porqué del discurso. El segundo es la puesta en común de las opiniones en torno a una obra. Para llevar a cabo este estudio de caso se pensó en la red de bibliotecas públicas de la Diputación de Barcelona, pues esta red cuenta con grupos de lectura y optó porque todos los grupos de discusión se conformaran por lectores, debido al desinterés y el poco impacto de la literatura femenina china en España. Solo se crearon 3 grupos de discusión, el primero de 8 miembros y los restantes con 5 integrantes cada uno. Los grupos tenían distintos orígenes y diferencia de edad, entre ellas ondulaba alrededor de los 10 años. La lectura era individual y las sesiones de discusión se llevaron a cabo de manera online, en línea. Y las lectoras no estaban familiarizadas con la cultura china, para que fueran descubriéndola y analizándola durante las reuniones de discusión. La investigadora, conforme se avanzaba en la lectura del libro, proporcionaba poco a poco información sobre historia, cultura y la situación de la mujer en la sociedad contemporánea china. Hola, soy José Luis Vidal Pérez. A mí me toca describir y dar a conocer las opiniones de los 3 diferentes grupos que analizaron la lectura. El primer grupo, el cual dijo, nos es difícil entrar, aseguran que la narración y el estilo de esta es muy poco educativo, no les pareció muy interesante, de hecho no terminaron la lectura. Es una obra muy descriptiva, extremadamente descriptiva, tanto que aporta pocos elementos para entender a los personajes y aporta muchos elementos innecesarios. También les pareció un poco molesto que todos los personajes rompían en llanto fácilmente. Aceptan que siempre les ha costado juzgar desde un punto de vista literario todo lo que sea cultura oriental.
concluyen que la mujer protagonista no provoca empatía, que es una mujer muy fría, que no está sometida al amor y que se adapta a las circunstancias y que tampoco puede decidir sobre su futuro. Por ello, identificarse con esta mujer resulta difícil. Comprender o compartir sus vivencias, sensaciones y emociones es algo muy difícil para las lectoras. De la misma forma, presentan una falta de sintonía, explicado por el hecho de la escasez de conocimiento que ayuda a encuadrar y codificar los hechos. Es decir, no se identifican con esta mujer para nada. El texto les parece extremadamente narrativo en cosas innecesarias y los datos sobre los personajes son muy poco profundos, tanto que incluso tiendes a confundirlos o a no conocerlos de una manera satisfactoria. El grupo 2, el cual dijo para hacer 600 páginas tampoco tanto, en este grupo las lectoras sí terminan el texto, pero añaden que fue muy extenso. La narración es poca clara para ellas, definen el relato con poca profundidad, un relato en donde los personajes aparecían y desaparecían. Para las lectoras la narración es extremadamente repetitiva y con un estilo cansino. También coinciden en que el personaje protagonista es poco empático. No entienden por qué el personaje es tan adorado, puesto que les ha desagradado mucho su actitud y la forma en la que trata a los demás. Por otro lado, también hay que aclarar que les parece ilógico el hecho de que los personajes rompan en llanto con facilidad, de la misma forma que en el primer grupo. A pesar de que ellos sí lo relacionaron con el título de la obra, no es considerado un comportamiento causado por sus emociones. También aclaran que existe una falta de sintonía debido al orden cultural que impide la comprensión total del relato. Sin embargo, por el contrario del primer grupo, este sí juzga a partir de una interpretación de la cultura occidental, aunque no conozcan bien dicha cultura. Y por último, el tercer grupo, el cual dijo: me ha enganchado mucho porque te guía y estás cómoda con lo que estás leyendo. Aquí afirman haber disfrutado de la lectura, tanto del contenido como del estilo. Y por el contrario, los grupos anteriores valoran la capacidad descriptiva del autor. Decían: esta señora, ¿cómo es posible que tenga tantas ideas? Porque cuando describe a las palomas, por ejemplo, es alucinante. Aquí, al contrario de los dos grupos anteriores, les pareció alucinante la manera de descripción de esta persona. En este grupo encuentran también interesante que en la narración sea poca profunda, que no escriban tanto los personajes, puesto que para ellas esto les otorga un cierto misterio a la lectura. Este grupo también encuentra más creíble la personalidad de la mujer, ya que afirman que se identifica con la realidad, puesto que efectivamente existen personas con una actitud muy fría y que a pesar de ello atraen demasiado. Describen dos versiones de la protagonista, lo cual es algo curioso, ya que por un lado es una actitud muy pasiva, en el sentido de que en el principio el personaje acepta su destino como mujer, y por otro lado encuentran una actitud de esta mujer, de la protagonista, siendo una persona con relaciones familiares complicadas y dueña de su propio destino. Estas serían las críticas de los tres grupos seleccionados y sería todo de mi parte. Gracias. Ahora entramos a la parte de discusión, la cual se basa en la recepción e interpretación de los resultados obtenidos en este estudio de caso. Comenzaré con una pequeña explicación sobre lo que los estudios literarios han mostrado acerca del acto de leer. Nos dice que al leer se activa simultáneamente la dimensión cognitiva y la afectiva de un individuo. La primera nos indica la sola comprensión del texto mediante la interpretación y la asimilación de todos los elementos textuales que el autor utiliza para transmitir su obra. La segunda conecta el texto con las emociones. Bueno,
Ahora, por lo anterior, se observa que en el estudio de caso que se está analizando, la lectura de una obra narrativa conlleva respuestas e interpretaciones ante los estímulos racionales y emocionales, el cual tiene el mismo orden en el seno de un grupo, pero diferente para cada uno de estos grupos. Es por ello que comenzaremos analizando los grupos. En el grupo 1 se pudo observar la conexión cognitivo-emocional, la cual difiere entre la incomprensión del relato a causa del desconocimiento de los hechos y la distancia emocional, lo cual les impide empatizar con la protagonista. Y en este grupo podemos encontrar este tipo de comentarios. Me refiero a que, por ejemplo, yo puedo leer un autor de aquí que me gusta mucho o un autor occidental y sé apreciar la capacidad literaria de esta persona, pero con esta mujer pienso pues que no sé qué decir. En el grupo 2 destaca la inadecuación del planteamiento narrativo, la cual provoca sorpresa frente a las reacciones humanas con un poco de desarrollo emocional, lo que nos lleva a los siguientes comentarios o al siguiente comentario. Este de aquí. Eso a mí es algo que me ha extrañado de toda la novela. De repente aparecían relaciones humanas caídas del cielo, sin ningún tipo de fundamento previo. Se conocieron, no sé, una evolución del personaje, de sus sentimientos. No sé si es por falla de costumbre o a lo mejor es muy habitual en la literatura asiática. Pero ya cabe de mencionar que es una evolución que no sabemos entender. Con el grupo 3 se obtuvo un goce sensorial ante una novela visual. Es por ello que el siguiente comentario describe lo que el grupo opina. Sí, es muy visual. Creo que es muy cinematográfica también. No sé, lo explica todo con tanto detalle, con tanta dulzura. Es toda una visión que ella tiene cuando va al estudio en la primera parte. Entonces dices, pero esta escritora, ¿qué capacidad tiene para relacionar una cosa con la otra? Algo que debemos de enfatizar o recordar en los grupos 1 y 2 son de mujeres lectoras en su totalidad, y si analizamos por qué el conocimiento o la ausencia del mismo es la variable en la ecuación lectura igual a cognición e identificación que caracteriza a los dos primeros grupos, hace que pierda validez con las lectoras del tercer grupo. Las reacciones que los grupos han tenido se deben en gran parte a la carencia de un marco sociocultural común entre la autora y sus lectoras. Pero eso no es totalmente válido para entender la totalidad de las actitudes. Por ello, para comprender los resultados se consultó a Hirsch, uno de los teóricos de la interpretación, el cual señala que la interpretación de una lectura se considera política, dado que siempre se basa en valores y recae en la elección de la norma para decodificar un texto. Esta norma se distingue entre dos modos, el alocratic y el autocratic. El primero supone confiar la clave interpretativa en terceras personas. El segundo coloca a los y las lectoras como agentes de impacto. Ambas normas se rigen en procesos de verificación diferentes. La primera es revisable cuando ocurren cambios o nuevas evidencias en un acontecimiento o hecho histórico. La segunda es una interpretación no revisable, salvo que sea por un cambio de preferencias personales. Ahora bien, analizando a Hirsch con base al estudio de campo que se puede observar, se realizó a partir del desconocimiento del contexto sociocultural que la ha producido y la cual representa, o bien desde referentes conocidos de la literatura occidental, como son los casos en los grupos 1 y 2. Para ambos casos, la clave de interpretación maneja un esquema legítimo proporcionado por el conocimiento experto que tienen sobre la lectura. Por tanto, estos grupos siguen la norma alocrática. A diferencia de estos dos grupos anteriores, en el grupo 3 la norma sigue un propio camino cultural, puesto al servicio de una lectura no medida por interpretaciones ajenas, es decir, entraron en la norma autocrática. Ahora, para concluir esta discusión, podemos decir que la referencia cultural como marco teórico en una recepción literaria
es totalmente relevante para este análisis, ya que las mujeres de los tres grupos han llevado a cabo una interacción con otra cultura totalmente ajena y desconocida para ellas. La lectura es una actividad cultural. La obra literaria, una elaboración creativa en unos parámetros socioculturales concretos que proponen un conjunto de pensamientos, sensaciones y acontecimientos sujetos a una mirada particular y más o menos subjetiva, que tendemos a considerar como un ejercicio cultural en el doble sentido del término, como actividad y como representación. Si la lectura es de obras escritas por mujeres procedentes de otros países, esta actividad adquiere una nueva dimensión en la medida en que nos acercamos al universo creativo de otro entorno cultural. Por todo ello, la lectura de literatura china llevada a cabo por lectoras españolas supone una práctica de contacto cultural. Como se ha señalado previamente, la diversidad social y cultural en la sociedad española se ha acrecentado desde finales del siglo pasado. La lectura de la canción de La Pena Eterna ha provocado reacciones diversas en las lectoras. Es cierto que hay muchas cosas culturales. Una lectura, por tanto, que minimiza la diferencia y enfatiza los elementos que facilitan la conexión cultural escritora-lectora. Sin embargo, las características de esta investigación han generado situaciones singulares que trascienden al grupo de discusión desde el punto de vista metodológico, razón por la que consideramos que es la propia formación y desarrollo del grupo donde radica la causa de los comportamientos diferenciados de los mismos en relación con la recepción y experimentación del contacto cultural. Como grupo, es la actividad de la lectura de estas obras la que lo dota de identidad, es decir, se va construyendo el grupo a golpe de novela, elaborando el discurso en torno a cada una de ellas, lo cual les da la oportunidad de revivir la experiencia, revisar sus planteamientos y celebrar el intercambio de pareceres. Si estas mujeres han disfrutado con la canción de La Pena Eterna, la conversación que su lectura ha provocado ha sido igualmente valorada. Liturgia repetida en cada una de las reuniones mantenidas, una por cada libro leído. La formación de los grupos proporciona la clave para entender su actitud ante el contacto cultural que les ha supuesto la lectura de una novela escrita por una mujer china. Hay una distancia cultural histórica que falta el contexto histórico. Ahora, sobre la respuesta social a la interacción cultural, tenemos el apartado metodológico. Este último apartado que analizaremos en base a este trabajo tiene al menos dos criterios comunes, los cuales ya se ha mencionado con anterioridad. En primer lugar, tenemos el género. Todas eran mujeres y todas eran lectoras. En el segundo, tenemos el conocimiento que tenían sobre la cultura china. Recordemos que estas mujeres no estaban familiarizadas ni con su sociedad, ni con su cultura, ni con la historia. Recordemos que cada grupo tenía diferentes trayectorias. Por ejemplo, analizamos que el grupo 1 era conformado por amigas de toda la vida, por decirlo de algún modo, ya que tenían años y años de haberse conocido y no eran sus primeras reuniones para hablar de literatura. Ellas eran cercanas las unas a las otras e incluso algunas conocían a las familias de las otras. Creaban sus mismas propuestas para analizar libros y compartían el mismo gusto por la literatura, y no solamente por eso, sino que también tenían otras actividades en común. Utilizaban los ratos de literatura, de análisis literario, para hablar no solamente de los libros, sino también a compartir momentos de su vida diaria. Ahora, el segundo grupo, estaba integrado por amigas de una sola integrante. Así que todas las demás integrantes no se conocían entre sí, solo había una amiga en común. Esta amiga en común tenía que conectar a las demás a lo largo de las reuniones. Por tanto, ella era la que encabezaba estas agrupaciones. Así que usaban los tiempos no solamente para hablar de literatura, sino que también, al ser amigas de una persona en común, podían compartir uno que otro tema cotidiano y se quejaban, por así decirlo, de su vida diaria o usarlo para compartir momentos divertidos. Ahora el grupo 3, y es el que hemos estado analizando a lo largo de este estudio, porque las mujeres de este grupo no se conocían con anterioridad, no compartían muchas actividades en común, solamente tenían una cosa que compartían todas, y era su gusto por la literatura y por compartir lo que sentían cuando leían ciertas obras. Así que conforme estas mujeres analizaban la novela, la construcción del grupo iba avanzando.
Básicamente, conforme más leían, más se conocían. Como nada más tenían el gusto por la lectura en común, no iban a dejar que este gusto se terminara, así que lo iban a aprovechar al máximo para que la relación entre ellas se fuese haciendo más estrecha y no perderla. Así que el grupo 1 representa un modelo de características comunes por parte de las lectoras en el cual todas tenían algo en común. Como tenían muchos aspectos de su vida en común, se creaba un tipo de estructura interna que compactaba todo y hacía que ellas vieran diferencias culturales drásticamente en los elementos de la novela. En el grupo 2, la distancia cultural principalmente se expresa en términos de género. Recordemos que todas eran mujeres y querían sentirse identificadas por la protagonista, así que las relaciones sentimentales y de amistad de los personajes les parecían desconcertantes, pues rechazaban que las actitudes que tenían estos personajes se identificaran en ellas, ya que eran personas muy diferentes. Y eso las llevó a que hicieran una diferencia cultural y no se dedicaran a entender lo que realmente significaban esos personajes. Porque no se sentían familiarizadas, no les atraían estos. Por tanto, las opiniones de este grupo demuestran una sensibilidad feminista, a pesar de que existe una visión amable de la masculinidad de la novela, como ya se mencionó desde un principio de esta exposición. Esto se debe a que no se favorecía la conexión entre varones y protagonista. Esta, recordemos que tenía un carácter frío. Además, fue definida como las lectoras con una feminidad superficial. Así que el grupo literalmente la rechazó, no se sintió identificado con ella y la dejaron atrás, dejando sus ideales y lo que realmente quería transmitir. Y esta es la parte interesante porque comparamos al grupo 3 con el grupo 1 y 2. Está claro que metodológicamente el grupo 3 también capta las diferencias culturales de esta novela. Sin embargo, a diferencia del grupo 1 y 2, el grupo 3 no se dejaba llevar por estas diferencias culturales. Así que al hacer esto, lograban comprender realmente lo que la autora quería transmitir a través de su novela. Y no les importaba si la protagonista tenía sentimientos fríos o si los varones podían llorar más fácilmente. Ellas se situaron en el lugar de la protagonista para ver qué es lo que realmente sentía y analizaron que su feminidad era atractiva, llamativa. Así que interpretaba un papel en el cual la protagonista tenía un destino y lo aceptaba, pero que eso la llevaba a autodestruirse. Pero aún así, no se dejó que eso pasara. Se pudo recuperar y reconstruyó su vida. Además, es emocionalmente independiente, tal como la juzgan las mujeres del grupo 3. De hecho, sus comentarios se basan en eso. Pero entonces, ¿por qué el grupo 3 fue el único que tomó a la novela desde un punto de vista cognitivo, dejando atrás las diferencias culturales, sociales e históricas que representa una nueva cultura, en este caso la cultura china, ante la cultura occidental? Bueno, pues los resultados de este estudio demostraron que mujeres con formación similar, que tienen mismo desconocimiento sobre la historia, la sociedad, la cultura china, que al leer la novela ponen en juego distintas estrategias para interpretar, y esto hace que cambie su comprensión del relato, la aceptación del estilo narrativo y cómo identifican los personajes, tal y cual le pasó al grupo 1. La recepción literaria, como se habló anteriormente, se interpreta socialmente basándose en un contexto multidisciplinar. En este mismo contexto se explica que hay una variable social, y esta es una representación de la cultura ajena y desconocida. Básicamente, en dependencia de la cultura en que se encuentre la persona y de quién se ve rodeada, verá una nueva cultura, ya sea similar o muy diferente. Entonces, recapitulemos. Las múltiples respuestas ante la interpretación de la novela no se deben al origen social que tenían las mujeres, pues todas tenían el mismo origen, similar.
Eran integrantes de la clase media, tenían un nivel de estudios medios y superiores, eran trabajadoras, eran madres. Por tanto, las relaciones previas entre las integrantes tuvo que ser lo que se tiene que elegir como la variable de las respuestas que se dieron, de las diferentes respuestas que dieron en cada grupo. Básicamente, desde un punto de vista de actitud que tuvieron las mujeres, podríamos decir, es que tomaron lo más importante, reconocieron lo que era semejante a su cultura y ignoraron lo que no lo era. Así que si el grupo se conoce y ha convivido por años, crean una fuerte homogeneidad, una igualdad de condiciones por compartir ciertas cosas, y eso hace que no integren nuevos elementos diferentes a los que están acostumbradas. Ahora, la identidad de género es otro causante de la diferencia entre culturas, ya que crea una distancia entre la imagen femenina que en este caso aparentaba la protagonista y la que en realidad se tiene, en este caso la que tenían las lectoras. Esto lleva a una deficiencia de la comprensión literaria por factores culturales de narración al describir personajes. Básicamente, si las lectoras no se sentían identificadas, era por un factor cultural. Pero, ¿qué pasa si dejamos atrás las diferencias culturales? Bueno, pues entonces nos pasará el resultado del grupo 3. Lograremos una comprensión literaria. ¿Por qué? Porque estaremos reforzando las similitudes y dejaremos atrás los rasgos diferentes. Básicamente veremos compartidos rasgos similares y usaremos las limitantes como facetas a dejar para seguir analizando factores cognitivos. Por tanto, el saber de otra cultura no es lo que realmente hace más estrecha la relación que tienen los miembros de una sociedad hacia otra o los miembros de una cultura para con otra. Más bien es lo que sabemos de nosotros mismos y cómo nos podemos relacionar entre nosotros, lo que realmente nos va a hacer capaces de interactuar con la cultura de otra sociedad sin hacer diferencias. Buscaremos cosas en común y nos dejaremos de estar viendo cosas que son diferentes y por tanto a las cuales nos puede llegar la mentalidad de que nunca serán como las nuestras. Es importante que recalquemos lo que concluye esta investigación. Menciona, la relación de los grupos sociales supone una variante explicativa importante para el estudio de los fenómenos importantes en la sociedad. La perspectiva sociocultural junto con la multidisciplinariedad teórico-metodológica sugieren ámbitos nuevos de estudio o abordados con ópticas novedosas. En una sociedad compleja y muy distinta, se necesitan aproximaciones y nuevas innovaciones para la comprensión de las dinámicas interculturales. Por tanto, este estudio recalca que ante la descripción de nuevas culturas, la sociedad interviene mucho y no solo nuestra habilidad cognitiva se ve bloqueada ante esta problemática, sino también nuestra habilidad para interactuar con otros elementos de nuevas culturas que ingresan a nosotros.